¿Cómo estás, querido joven de Sudamérica? Es una alegría que podamos volver a estar juntos aquí ya en nuestra penúltima reunión. Hoy es un día muy especial. Hemos estado hablando y compartiendo la palabra de Dios en la vida de David. Y hemos notado gratas cosas para corregir nuestro corazón. Un corazón apasionado, un corazón amigable, un corazón que desea amar de verdad, un corazón que puede ser conforme al corazón de Dios. Así que esta noche vamos también a meditar en uno de los casos de la vida de David. Tú has visto que él fue desde muy joven bastante atento, fue un joven valiente, no era temerario. Nosotros también vimos escenas donde David cometió un grave error, pero su corazón era un corazón tan humilde que decidió arrepentirse y Dios lo perdonó, aunque las consecuencias no fueron tan buenas que digamos. Hoy justamente vamos a ver esa transición, porque lo que vimos anoche acerca de David y Absalón va a continuar hoy justamente con estos dos personajes. Vimos anoche que eran 4 los casos en los que se iba a dar en la familia de David. Y lo vimos cuando murió su primer hijo. Pero ahora vamos a analizar esta historia entre un padre y un hijo, entre David y su hijo Absalón. Una experiencia que resulta ser de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Así que vamos a iniciar leyendo la Escritura, pero antes de aperturar la Biblia, déjame recordarte que también puedes participar escribiendo a través del Twitter, a través del Facebook, el hashtag Semana Joven. Así tú puedes decirnos dónde estás viendo el programa, si en tu iglesia, en tu casa, transportándote de tu casa hacia la universidad, de la universidad a tu casa, en el lugar donde tú te encuentres. Usa el hashtag y escribe Semana Joven para saber dónde estás viendo esta señal. Vamos a abrir la Biblia juntos en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 18. Es un capítulo que va a hablar acerca de la muerte de Absalón. Absalón era uno de los hijos de David. Anoche nosotros vimos que Dios pronunció palabras para David, diciéndole acerca de sus hijos. Lamentablemente, 4 de ellos tendrían un problema difícil, muy difícil, porque eran las mismas palabras de David ante la explicación que Natán le dio para que él pueda comprender su mal. Con 4 tantos devolverá el precio de lo que robó este hombre, de lo que aprovechó este hombre rico sobre el hombre pobre. Y en realidad el castigo era para él. Se trataban de sus cuatro hijos. Y uno de ellos fue justamente Absalón. Amnón y Tamar también pasaron por esta triste experiencia. Pero Absalón fue uno de los jóvenes hijos de David que quería vengar la situación de Tamar por causa de Amnón. Así que, como nosotros conocemos en la historia, Absalón aniquiló a su hermano Amnón porque había abusado de su hermana. Lamentablemente, Absalón, con este hecho, escapó de la corte, fue lejos y él trató de volver. La Biblia dice que Absalón volvió a la corte, pero no se veía con David. También la Biblia dice que Absalón, como estaba cerca de la corte, se entrevistaba con las personas del pueblo, estaba en las puertas del palacio, hablaba con estas personas y estaba casi quitándole el lugar de su padre. Estaba hablando acerca con las personas en la puerta y tratando de solucionar sus problemas. Daba a entender que si él fuese el gobernador del pueblo, en realidad él podría solucionar las situaciones que ellos estaban pasando, porque el rey, en este caso David, su padre, el rey no estaba atento para solucionar estos conflictos. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de tus hijos? ¿Cómo serán ellos? ¿Serán como tú, como tu esposa? ¿Serán como parte de la familia? Y si ellos se equivocan, te preguntarás tú en alguna ocasión, ¿en qué erré para que ellos hagan esto? Tranquilo. Como padre, a veces
tenemos que reconocer que los defectos de los hijos son los errores como padre. Sin embargo, no puedes echarte totalmente la culpa, porque a veces los hijos también deciden. Déjame decirte que la historia de Absalón es una historia que nos habla acerca de la paternalidad, no solo por Absalón, sino por el mismo rey David. David sabía que este hecho había acontecido entre Absalón y Amnón, que Absalón había matado a Amnón, pero también sabía David que Amnón había pecado contra su hermana. David como rey debía emplear la justicia. Amnón debía de morir. Pero David no lo hizo porque era su hijo. ¿Qué padre desearía castigar o matar a su hijo? ¿Estás entre la espada y la pared o entre la justicia y tu cariño como padre? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? La Biblia habla el caso de otro personaje en el Antiguo Testamento antes que existiese el rey David. Casi un poco antes que nazca Samuel. Se trata de la historia de Elí. Elí era un sacerdote del pueblo de Israel, pero él no había hecho que sus hijos obedezcan la ley. Él como sacerdote enseñaba la ley al pueblo, pero sus hijos no habían aprendido totalmente a conocer a Dios. La Biblia dice que ellos no tenían temor de Dios y por lo tanto se comportaban haciendo desórdenes en el pueblo y el pueblo lo sabía. A veces como padres tomamos decisiones que pueden causar ciertas consecuencias con nuestros hijos. David no castigó a tiempo a Amnón, no castigó a tiempo a Absalón, porque él había sido acusado de haberse llevado la esposa de Urías Eteo. Y por esa razón, David se volvió débil para hacer justicia. Pensaba que si él hacía justicia, acarrearía sobre él más mal de lo que ya se veía ante el pueblo. Lo que no imaginó David es que esa conducta lo conduciría a que sus hijos tuviesen serios problemas. Amnón no fue muerto por la justicia. Y cuando Absalón aniquiló a Amnón, Absalón tampoco fue a la cárcel por esta situación. Realmente David se había vuelto un gobernante débil. No procuraba la justicia ni siquiera en su propia casa. Por esa razón, Absalón estaba en las puertas del palacio tratando de hablar que él debería ser el rey. Y casi lo logra. La historia dice que Absalón logró que David huyese del palacio y Absalón tomó lugar y se acostó con las concubinas de su padre David. ¿Te parece fuerte esta situación? Todo esto estaba aconteciendo en la casa del rey David, el rey que era conforme al corazón de Dios. Ahora, Absalón llegó a tomar posesión del lugar que le correspondía a David. David estaba lejos, había huido, pero él con sus amigos trató de saber qué es lo que estaba haciendo Absalón hasta que se desató una batalla. Y David envió a su ejército y Absalón también. Esta batalla es la que se narra en 2 de Samuel capítulo 18, donde Absalón es capturado no por los hombres. El cabello de Absalón era tan espeso y largo que quedó atrapado entre las ramas de los árboles y fue allí entonces dado muerto. Los oficiales vinieron, le llegaron flechas y lo aniquilaron. Ahora, ¿quién le diría al rey que su hijo fue muerto? ¿Quién sería el valiente que pudiera acercarse al rey David y decirle que lo habían matado? Nadie se animaba, pero tomaron la decisión de hacerlo. David se enteró de esto y miren ustedes lo que grita el rey David cuando su hijo es muerto. Verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Absalón no había solo muerto por sus decisiones, en realidad fueron decisiones propias de Absalón, tomar el reino de su padre, aunque su padre todavía estaba vivo. Sin embargo, las consecuencias, los errores que cometió David, la falta de disciplina hizo que en realidad Absalón fuera de esta manera. No es que en sus genes había cierta malicia,
sino que él no fue corregido en el momento indicado. ¿No te has preguntado tú que como padre en algún momento es necesario disciplinar y corregir a tu hijo? Sí, es cierto. Y a veces causa dolor en el corazón tomar esas decisiones. Pero por el bienestar de él es necesario que se haga justicia. Es necesario que no solo te mueva a educar a tu hijo, el hecho de que sea tu hijo, sino que tienes que educarlo porque la manera correcta para que él tenga un futuro correcto es disciplinándolo con anticipación. Por esa razón, David no tuvo manera de detener las acciones de Absalón, porque sencillamente David no lo había corregido a tiempo. Su casa llevaba las consecuencias de su propia injusticia. Ahora, ¿qué es lo que nos recomienda la Biblia acerca de una actitud como esta? ¿Qué es lo que nos recomienda la Biblia para hacer en una situación así? ¿Te has imaginado tú que tu propio hijo quisiera pegarte? ¿Te has imaginado tú alguna vez que tu propio hijo quisiera venir sobre ti? Yo estoy seguro que no te has imaginado eso. Pero, ¿y qué tal si pasa? ¿Te echarías la culpa como padre? ¿Te echarías la culpa de que lo que él hace ahora es algo que tú permitiste en un momento? Sí, puede ser. Pero para no cometer un error como este, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. ¿Cuál es el consejo de Dios en situaciones como esta? Acompáñame a leer el libro de Proverbios en el capítulo 23, en el versículo 13. Proverbios capítulo 23, versículo 13. Mira lo que dice la Escritura acerca de esa parte que nos corresponde hacer con nuestros hijos. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 13. Dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si tú eres un padre joven y tus hijos todavía están creciendo contigo, tienes la oportunidad de sus primeros 6 años estar con él. Pronto vendrá el club de aventureros, el club de conquistadores, la escuela, el colegio. Vendrán otros lugares donde él tenga que estar relacionándose con otras personas. Pero ahora tú tienes la oportunidad de tener a tu hijo pequeño a tu lado. Y puedes enseñarle todo lo que necesita para que él pueda corregirse en la vida. Necesitas instruir a tu hijo ahora. A veces se piensa que la instrucción es mandarlo inmediatamente al colegio o a la escuela, pero eso no es cierto. La instrucción inicia con tu propia actitud, con los propios actos que tú tienes en tu hogar, la manera como sonríes, la manera como te enojas, todo eso aprende tu hijo. Por esa razón, Dios tenía razón y lógica de decir estas palabras: no rehúses corregir al muchacho. No rehúses, no te detengas para hacerlo. Es necesario que lo hagas, es necesario que formes en su corazón un corazón obediente. Pero para formar un corazón obediente, tú también tienes que ser obediente. No rehúses corregir al muchacho. ¿Por qué? Porque si lo castigas con vara, no morirá. También hay que entender que en el texto, cuando se habla de vara, obviamente no se habla de que tú puedas coger un pedazo de madera o quizás un cordón y tengas que darle de latigazos, pegarle y ser violento con él. Ten cuidado, la violencia siempre engendrará violencia. No es necesario responder al mal con el mal. Pero la Biblia no está hablando acerca de eso, del golpe, del maltrato. Lo que la Biblia está hablando es una manera figurativa de lo que el pastor de ovejas hacía con sus propias ovejas. ¿Qué pastor de ovejas maltrataría a sus propios animales? No lo haría nunca. Pero sí usa la vara para corregir el camino. La pone en el camino para que la oveja no se vaya fuera del redil. Esa es la manera figurada que usa la Biblia para hablar acerca de la corrección.
No dejes que tu hijo haga cosas que al final tengan consecuencias graves con él. Corrige al muchacho a su tiempo. Busca un corazón obediente en él, pero eso va a depender de que tú también formes un corazón obediente. Esta noche vamos a orar porque hay algunos jóvenes que me están viendo. Yo estoy seguro que tú no eres padre. Todavía ni siquiera te has casado o quizás ni siquiera hay novia o novio. Así que ahora tienes la oportunidad de que antes de que nazcan tus hijos tengas un corazón obediente. Vamos a hacer una decisión importante. Vamos a escribir hoy para el mundo y para Dios. Usemos nuestra red social para decirle al mundo con el numeral: quiero un corazón obediente. Quiero un corazón obediente. En esta semana joven vamos a aprender a que Dios con su palabra pueda corregir nuestra vida y hacer de nuestro corazón un corazón obediente para formar otros corazones obedientes. ¿Te animas a orar esta noche? Vamos a orar ahí donde estamos. Te agradecemos, oh Señor, porque has permitido que tu palabra nos ayude a entender, Señor, en la experiencia del rey David, cuán importante es ser padre. Y sobre todo, que ser padre hay que hacerlo antes de que realmente lo seamos. Gracias, Señor, porque has permitido esta oportunidad de ser hijos tuyos con un corazón obediente que también sea obediente. Te pedimos ahora crear en otros corazones esa obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos vemos hasta mañana en esta semana joven aquí a través de Nuevo Tiempo.